Bogotá, más cerca de ti, cuando sigues a Ciudad FM Estéreo, desde lo digital para la ciudad, la región y el mundo. Ciudad FM Estéreo, una propuesta de comunicación para la construcción de paz y defensa de los derechos humanos. Escuchas La Cápsula. Ciudad Estéreo. Cordial saludo a todos los oyentes de Ciudad FM Estéreo. Hoy en su programa La Cápsula tenemos las notas culturales, una invitación a participar de la fiesta, LabFest BOG 25. Cordial saludo a todos los oyentes de Ciudad FM Estéreo. Hoy en su programa La Cápsula tenemos las notas culturales, una invitación a participar de la fiesta, LabFest Bogotá 25. Y en medio de esta invitación especial escucharemos un excelente podcast sobre la música, trabajo producido por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá con la voz de Santiago Rivas, quien hablará de la música y notas especiales de la SCRD. Finalmente se enfatizará con otras actividades en el marco de LabFest Bogotá 25. Escuchas La Cápsula. Continuamos en la nota de la semana el LabFest, una fiesta para todos los públicos. La agenda del LabFest 2025 está organizada en torno a enfoques que vinculan tradición, ciencia y comunidad. Patrimonio cotidiano, Biblioteca Pública Gabriel García Márquez El Tunal. Recorrido por las huellas del pasado que siguen presentes en la vida diaria. Desde la cerámica y la alfarería hasta la creación de tunjos con impresión 3D, las actividades invitan a reflexionar sobre cómo los saberes ancestrales dialogan con las herramientas actuales. Reconocimiento de los vínculos con vecinos humanos y no humanos. A través de la fabricación de papel, el bordado, el stencil y el dibujo, se explorarán las huellas que plantas, aves e insectos dejan en el territorio, en diálogo con tecnologías emergentes. Juegos cotidianos, Biblioteca Pública de Bosa. El juego como práctica cultural y pedagógica. La comunidad podrá construir juguetes con materiales reciclados, experimentar con frutas y verduras como insumo creativo o redescubrir juegos tradicionales mediados por inteligencia artificial. Remiendos cotidianos, Biblioteca Pública del Deporte CF Chapinero. Una programación que reivindica la reparación como acto creativo. Ropa, muñecos, bicicletas y utensilios domésticos se convierten en piezas de memoria compartida, integrando técnicas manuales, impresión 3D y reflexiones sobre el consumo responsable. Un día extraordinario en lo cotidiano, Biblioteca Pública Virgilio Barco. La propuesta es recorrer un día completo desde la mirada de la ciencia cotidiana. Preparar café, explorar el compost, observar aves o bordar con hilos conductores se transforman en experiencias de aprendizaje y asombro. Hackear la cotidianidad, Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo. Un espacio para desarmar y reconfigurar la rutina mediante talleres de escritura, bitácoras multimedia, poesía expandida y exploraciones artísticas que revelan nuevas formas de narrar lo diario. Tus sentidos se activan con Ciudad Estéreo. Ciudad Estéreo. Bienvenidos. Esto es Cultura Bogotá, el podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, Distrito Capital. Yo soy Santiago Rivas, pero este podcast en realidad se hace gracias al trabajo arduo de toda la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SCRD y también gracias al equipo de Leo Radio encargado de la postproducción de todos los episodios de Cultura Bogotá. Recuerden, por favor, que este podcast lo pueden encontrar también en la frecuencia de Leo Radio en www.biblored.gov.co los sábados a las 12 del día y a las 8 de la noche. Estamos ante un episodio que me parece interesante, es un episodio que se aleja un poco del ajetreo de las agendas culturales de Bogotá, de la Bienal, de las ferias, de toda esta cosa fantástica y loca que está pasando en nuestra ciudad, que tiene mucho por ofrecer, porque resulta que es Día de la Música. Tenemos un especial dedicado al Día de la Música y en esa medida nuestro editorial de hoy también va simplemente a recordar que la música es un oficio que se protege disfrutándolo. La música se cuida mientras la disfrutamos y la música pues es una belleza. La música es una de las cosas más fantásticas que tiene este planeta, es uno de los productos más maravillosos que tiene la condición humana. Incluso ese artista que ustedes detestan
Incluso ese cantante o esa cantante cuyas canciones a ustedes simplemente les parece la peor cosa que ha nacido, es de lo mejor que existe en términos de lo que la humanidad puede ofrecer. Incluso aquello que no nos gusta o aquello que no nos parece, aquello que no oímos, que ni siquiera nos produce curiosidad, sigue siendo un prodigio. Es un prodigio y un privilegio que exista la música. Es maravilloso y para mí es impensable una vida sin música. No tendría sentido vivir una vida sin música. Entonces el Día de la Música, que no es una cosa que a los músicos al parecer les llame mucho la atención, es algo de lo que nosotros, periodistas culturales, definitivamente sí deberíamos ocuparnos, al menos para recordar, que lo sabemos todos los días, pero recordar un día lo fantástico que es que exista la música como arte. Pero la música también es un trabajo. Hablábamos en nuestro episodio pasado con Violeta Gómez sobre las maneras en las cuales se puede convertir el metal en un mercado viable, pero esto tiene que pasar con todas las músicas y no solamente a través de los mercados. Yo amo los mercados. No solamente porque me contratan para ser presentador de los mercados, sino porque los mercados me parece que son oportunidades muy interesantes para diversificar, pero necesitamos que se diversifiquen más. Necesitamos que si una persona quiere solamente tocar un piano con un arco de violín y hacer que suene de tal o cual manera y hacer con eso canciones que se cantan en sánscrito, debería poder hacerlo. Que si una persona quiere dedicarse a tocar solamente violín caucano experimental durante el resto de su existencia, pueda hacerlo, y necesitamos un sistema que le garantice a la gente su derecho, su libertad creativa a plenitud. Y yo sé que esto que estoy diciendo es la cosa más mamerta del mundo, pero pues sí, es decir, me parece que si algo nos permite a nosotros el arte, o si algo nos permite a nosotros la discusión cultural, es soñar con espacios mejores, con mundos mejores, con lugares en los cuales se puedan hacer las cosas tal como nosotros queremos hacerla, y el derecho de cada persona a existir en sus propios términos. Quiere decir que no todos los músicos deberían estar obligados a hacer música que pegue. Ojalá haya gente que pueda hacer música que no pegue, o que le pegue a unas pocas personas y que tenga la posibilidad de encontrarse con su público en sus propios términos, en sus lugares, en sus espacios y con su música. Que el Día de la Música sea una conmemoración y una celebración de la libertad, porque gracias a la libertad de hacer música es que tenemos música fantástica. Gracias, obviamente, también muchas veces a productores y productoras y arreglistas, ingenieros de sonido, a toda la gente que está metida detrás de la configuración de obras que pueden ser mejores o peores, más chambonas, menos chambonas, lo que ustedes quieran, pero que son obras maravillosas que llenan de sentido nuestras vidas. Y eso es muy importante, o al menos a mí me parece que es muy importante. Dicho esto, tenemos un episodio bien interesante con dos temas sobre música. Vamos a empezar hablando con uno de los mejores músicos que yo conozco, razón por la cual lo llamé a este podcast, y él es Nicolás Ospina. Nicolás hace muchas cosas, es pianista de jazz, pero pues es pianista también de canciones, compositor. Ha hecho teatro musical, ha hecho comedia, ha hecho música de humor, y realmente es un personaje muy muy interesante que tengo el privilegio de conocer hace muchos años, y lo invité para hablar un poco sobre eso, pero también sobre la obra en la que está participando, que se llama La Peor Cantante del Siglo, que se está presentando hoy sábado, que estamos presentando este episodio, que ustedes ojalá estén oyendo por la mañana. Es su última función para hablar cómo le fue en teatro, y bueno, si alcanzan a verlo, fantástico. Y viene además un disco que ya grabó, y estuvimos hablando de muchas cosas. Entonces bueno, esta es nuestra entrevista con Nicolás Ospina. Mi nombre es Nicolás Ospina y soy músico. ¿Para usted representa algo el Día de la Música? No tanto, de hecho me entero es más por redes, y hoy es el Día de la Música, pero pues como soy músico y vivo la música todos los días, entonces para mí todos los días son como de la música. Okay, lo que uno dice sobre el Día de la Madre. Todos Exacto, los días debería ser el Día de la Madre. Sí, total. Que además el Día de la Madre hay mucha música en vivo también, ¿no? En restaurantes. Claro, sí, total. Entonces, pero bueno, sí es chévere, a veces hay un highlight, ¿no? Hay de ciertas cosas. Pero sí, no le doy tanta bola a eso. Un poco yo lo llamé porque yo sé que usted vive la música todos los días, como en muchas distintas manifestaciones. Yo lo he visto a usted hacer jazz, hacer música instrumental, lo he visto improvisando, lo he visto utilizando la música como un vehículo para el humor, pero también como un vehículo pedagógico. Está haciendo teatro, ¿no? Esto sale publicado el sábado en la mañana. Uh-huh. Dios mediante, sale esto el sábado por la mañana.
y usted tiene además ahora una obra Sí, que se llama La peor cantante del mundo. del siglo. La peor cantante del siglo, perdón. Del siglo, sí. Sabía que me iba a cometer ahí un camargueo. Hábleme sobre esa experiencia. Pues, claro, cuando a mí me llama Wilson García, que es el director, yo le dije, y me dice, oye, es que yo creo que te necesito para un papel en una obra de teatro. Y yo le digo, pero yo no soy actor. Y él me dice, no, pero yo creo que tú eres perfecto para el papel. Yo con mi hermano, con el dúo que tenemos, con Inténtalo Carito, habíamos actuado en el Teatro Scandia hace 10 años, póngale. Y él era el director de ese teatro en ese momento. Entonces él nos vio y pues ese es un proyecto que tiene todo el tiempo guiños al humor y al teatro, ¿no? Entonces, pues él necesitaba un pianista de verdad, necesitaba alguien que tocara de verdad en escena, pero que actuara. Yo le dije, pues mira, yo no he actuado nunca, pero me le mido. A mí me había llamado la atención el teatro desde hace muchos años. Y yo dije, pues me lo están poniendo de papayita, una obra de teatro, Casa E, que me queda súper cerca de la casa. Buenísimo. Una cosa que aparte toco piano, entonces me puedo refugiar ahí de vez en cuando. Y entonces ha sido una experiencia tremenda, la verdad. He aprendido un montón. Es chistoso porque, claro, metido en el mundo del arte, uno piensa que entonces cualquier rama artística a uno le va a quedar fácil. Y bueno, a mí me gusta hacer muchas cosas dentro del arte, y me gusta escribir, y me gusta, ¿sabe? Componer y tocar y cantar de todo. Entonces yo dije, no, pues el teatro también me va a quedar fácil, pero hay un montón de cosas que hay que aprender ahí, poder sostener la mirada ¿no? a un actor durante un montón de tiempo sin que a uno le incomode eso, sostener la incomodidad, pero dentro del personaje y no dentro de mí, Nicolás, ¿no? Es súper interesante, ha sido una experiencia buenísima, la verdad. La idea de participar del teatro musical le abre alguna perspectiva profesional, o sea, como usted siente o sea, teniendo este nuevo ítem en su hoja de vida, siente usted como, oiga, ¿puedo dedicarme a esto? ¿O ha sido una experiencia como de probar y dejar así, como, no, creo que esto fue mi experiencia? Claro. Bueno, por un lado no es teatro musical, es una comedia, pero no es teatro musical. Ok. No es... Pero necesitan que alguien toque piano, es simplemente... Porque es parte de la secciones y historia, ya. porque esto retrata la vida de una cantante que era desafinada, que vivió en Nueva York y llegó a llenar el Carnegie Hall de Nueva York. Ah, qué bueno. Claro, pero no es teatro musical, es teatro. Ok. Sí, para aclarar, digamos. Mejor aún, habiendo participado en teatro, siente que se abre ahí una Sí. beta. Ah, claro, porque yo pensaba, de pronto existía alguna conexión como con la música que uno dijera, bueno, por esto, aquí como que tiene un puente, ¿no? Claro. Como en haciendo esto Sí, puedo sí. poner, pero no, es teatro, Es bueno, teatro. ¿se dedicaría ahora que...? Pues ni idea, ¿sabe? A mí me gusta que las puertas queden abiertas, me gusta medírmele a retos diferentes y así se me han abierto un montón de puertas. Y a mí me gustan los retos y sobre todo si son retos que tienen que ver con la creatividad y pues esto es un proyecto creativo. Es creativo uno buscarse la personalidad y ver cómo se mueve en el escenario y ver cómo habla y cómo tiene que de pronto madrear a otro en el escenario siendo que uno no es así. A mí todo eso es creación, ¿no? Entonces eso me encanta y si esto me llega a abrir puertas en el futuro, pues venga, venga tío. Venga, va. Si digamos se alinean con una parte creativa, y si al final es un trabajo que me interesa y todo, pues no cierro la puerta, no digo, uy, es mi oportunidad para meterme en la actuación, no, porque realmente pues yo vibro con la música todos los días y tengo 1000 proyectos al tiempo. Entonces, si esto fuera una pequeña puerta que se abrió y se cierra ahora que termine el sábado la última función, pues igual aprendí un montón y fue súper chévere. Pero pues uno no sabe esas cosas. O sea, esta obra salió porque me presenté hace 10 años con un proyecto de música y humor en un teatro. Entonces uno no sabe esto dónde pueda llegar a parar tampoco. Sí, yo lo estoy pensando desde un lugar muy de mi experiencia también. Es decir, porque creo que pensando en el Día de la Música como Sí. efeméride, a mí me interesa un poco más el Día del Músico. O sea, en el sentido en que justo en el episodio pasado, en la editorial, yo estaba hablando de cómo pues, el arte es un trabajo, ¿no? Uh-huh. El arte es un trabajo que trae consigo unos requerimientos de disciplina muy fuertes, que tiene tiempo gastado, que la gente además
por tratarse de algo como que se mete como por el alma y por unos conductos del cuerpo muy distintos y por unas zonas de la cabeza muy distintas, la gente un poco tiende a darla por sentado en un sistema anclado en la idea de la productividad. Total. Lo cual obliga a la gente que trabaja en artes, como usted o como yo lo he hecho alguna vez, a ser más productivos aún porque toca producir plata dentro de la escasez, que es una locura, ¿no? Sí, Como sí, total. la vida de quienes trabajan en música y al mismo tiempo ve uno este tipo de oportunidades que hacen de la vida algo muy divertido y muy creativo. Como que Sí. yo un día fui presentador de televisión, Sí. hice 13 capítulos y dijo, bueno, si esto vuelve a pasar, ¿no? Como al menos ya lo tengo en mi hoja de vida y me puedo ofrecer para hacerlo y aquí estoy presentando el podcast de la Secretaría de Cultura, ¿me entiende? Sí, Como, total. entonces sí, esas puertas que se abren son interesantes, pero la vida del músico es complicada, es decir, la vida en general del músico, o usted cómo la ve, o cuando usted decidió ser músico, que usted tenía otra opción, ¿no? Usted iba a hacer otra cosa, usted cómo vio como el Nicolás, ¿de verdad quieres vivir de esto? O sea, ¿cómo Claro. fue la cosa? Lo que pasa es que, no sé, en mi casa la música siempre estuvo presente de manera muy orgánica. Mi papá es músico, nunca se dedicó a eso, pero es músico y a él le hubiera gustado dedicarse a eso, pero como no pudo hacerlo en su momento por recursos económicos y demás, entonces, claro, nos apoyó a mí y a mis hermanos en el arte 100% porque él hubiera querido hacer eso. Y mi mamá también es artista plástica y daba clases de arte para niños, entonces el arte estuvo presente en nuestra casa todo el tiempo. Entonces, para mí, pues yo que comencé a tocar piano como a los 7 años, ya la música estaba siempre ahí y de repente se abrió la posibilidad de, bueno, ¿qué tal si lo tomamos un poco más en serio? Y lo que pasa en mi caso es que al gustarme tantas cosas, claro, vivir de la música no es fácil, pero yo tengo, digamos, un campo laboral muy amplio, porque me gusta mucho hacer muchas cosas, ¿no? Si hay alguien, digamos, un pianista que solo se dedica a tocar piano jazz, ¿no? Pues su campo laboral se ve acotado y, por ejemplo, en pandemia hay músicos que se dedicaban solo a tocar cuando los llamaban y quedaron súper fregados porque es que no tenían una sola oportunidad para trabajar en ese momento. A mí me ha gustado, no sé, me gusta dar clases, he armado mis propios talleres, toco piano, compongo, hago arreglos, he estado en el teatro musical, en el pop, en la música clásica, en el jazz, ¿no? Y me gusta cantar y hacer ruidos con la boca y ahora escribo también un podcast y he hecho voces para dibujos animados. Mejor dicho, me gustan hacer 1000 cosas, que eso pues es una ventaja porque si hay una cosa que me está yendo mal, pues tengo 10 al tiempo andando por otro lado. Y en este caso 11 ahora con la actuación. Sí, ahora es Sí, pero pues eso creo que es de personalidad, ¿no? No sé si viene con eso. A mí siempre me gustó hacer de todo. Bueno, nosotros nos conocemos hace mucho y me gustaba hacer magia y hipnosis y 1000 otras cosas y ajedrez. Siempre me ha gustado hacer 1000 cosas. Entonces, pues es parte de lo que yo siempre he sido. Por eso no ha sido tan difícil. Claro. Y porque tengo la música desde muy chiquito. Entonces para mí no ha sido como un proceso muy natural. Ese deambular por la música y por el aprendizaje y que soy juicioso también. Me gusta estudiar, digamos. No pretendo que usted solucione el sistema económico bajo el que viven tantas personas que se dedican a la música, pero ¿qué siente usted que le hace falta? ¿Qué le gustaría a usted ver en términos de la vida de las personas que tan a menudo lo han acompañado a usted, o la gente con la que usted hace ensambles, o la gente con la que usted se encuentra en mercados musicales? Porque esto es una cosa, de nuevo, la música es como un milagro que le alegra la vida a las personas, pero el trabajo de la música muchas veces se hace complicado y uno se encuentra en un montón de iniciativas públicas y privadas, ¿no? Como entre, no, es que estoy haciendo esto y tengo este proyecto y tengo este EPK y estoy mandando eso. ¿A usted cómo le parece que el sistema, ¿no? Ese macro invisible podría reformarse para ser mejor para la gente que hace música? Pues por un lado, a ver, hay como distintas vertientes, ¿no? La academia por un lado, ¿no? La academia me parece que a veces le enseña a la gente a especializarse en una sola cosa. Y la academia, pues, aparte es un mundo así real que uno, ¿no? Uno se gana todos los concursos o es el mejor y sale y de pronto no lo aceptan en ningún lado porque no tiene buen nivel. Y eso le pasa a mucha gente que estudia, por ejemplo, piano clásico acá en Colombia. Salen como los mejores, se van a Europa y no los aceptan en ningún conservatorio. Porque el nivel es otro, porque la cultura es otra y porque alguien que en Colombia está estudiando solo música académica europea llega allá y pues allá tienen toda la tradición europea precisamente. Entonces pues no tienen no tocan esa música de la misma manera. Entonces, y me ha pasado mucho de encontrarme a pianistas que por ejemplo se meten a tomar clases conmigo, ¿no? Pero que son súper pianistas clásicos, pero no pueden tocar el feliz cumpleaños.
a oído, porque no se los enseñaron en la academia, no se integraron esos distintos campos, partitura, oído, intuición, música popular, ¿no? Eso todo debería estar mucho más integrado en la academia. A mí me pasó también, cuando estudié aprendí un montón de cosas, pero si no es porque yo tuve digamos, la curiosidad de ver, bueno, yo quiero aprender a sacar canciones a oído, quiero aprender a tocar vallenato, música popular, lo que sea, a oído. Y entonces eso fue un interés que me surgió, pero afuera de la academia. Y hay otra gente que no le surgió ese interés genuinamente y después se da cuenta, jue madre, yo tengo este mundo acotado, ¿no? Tengo este mundo tan pequeño porque no, la academia tampoco me mostró esas herramientas. Claro, Entonces, y porque seguramente también existen sistemas familiares de aprendizaje en donde pues nosotros estamos también muy atrapados por nuestra concepción cultural de las cosas, ¿no? Entonces, pues hay mucha gente a la que le enseñan dentro de la academia que solo es bueno aquello que es difícil, ¿no? Como que solo es bueno aquello que es académico y matemático y gramatical, y eso influye también la manera como vemos la música. Sí, de acuerdo. Y pasa al contrario también, ¿no? Yo he estado involucrado en varios proyectos sinfónicos, por ejemplo, no sé, de música llanera sinfónica. Entonces, donde uno tiene que lidiar con ambos mundos, y yo como he estado en ambos mundos, pues puedo entender ambos lugares, ¿no? Pero siempre hay los músicos clásicos diciendo que los populares no saben leer partitura, entonces no son buenos músicos, los populares diciendo que los clásicos no tienen buen ritmo, no tienen buen tempo, no sé qué. Es como que falta una integración mucho mayor entre como la música como un universo integral que se puede ver desde muchos lugares. Eso por un lado. Por otro lado, la parte ya más laboral de derechos, ¿no? Eso tampoco en las universidades. Ahora lo están empezando a implementar, pero casi nunca se habla de eso, de estar asociado a una sociedad de gestión de autor, de intérprete, todas esas cosas que uno sale y uno tampoco tiene ni idea de nada, entonces a veces le ofrecen algún trabajo y uno no tiene ni idea cómo gestionar eso y termina negociando mal, en fin. Eso también es otra cosa que creo que se podría redibujar, ¿no? Para que haya un ecosistema musical más productivo y donde los músicos no estén luchando tanto. Y no sé, incluso los mercados musicales, que yo he estado en varios, a veces me parece que está muy desconectado la industria con los músicos independientes, por ejemplo, ¿no? En general el músico independiente, son muchísimos, ¿no? Que no están amparados con una disquera ni porque no hacen reggaetón comercial y no hacen mainstream. En general están muy desamparados por las plataformas, por las conferencias que se dan en esos mercados, que a veces son, mira, para poder hacer un video, lo único es facilísimo, solo tienes que tener $40,000 y con eso arrancas. Y uno dice, pero ¿por qué alguien estaría en este mercado musical si tuviera esa plata, ¿no? Claro, y a mí me tocó, esto es real, y la cifra era mayor, y yo decía, pero esta charla tan ridícula en la que estoy, nadie de los que estamos acá oyendo estaríamos acá si tuviéramos $40,000 así de la nada, ¿sabes? Paso uno, saca $40,000. Claro, y era así, y yo decía, entonces claro, eso es una desconexión total de la realidad del músico, ¿no? Al mainstream y a lo que se supone que hay que, no sé. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Qué locura. Sí, qué es bueno. muy loco. Y otra cosa, la última cosa, que a veces me parece que yo, digamos, dentro de la música me he formado mucho arriesgándome, aprender sobre la marcha y no nacer aprendido de todo. Entonces me he ido metiendo a un montón de cosas, pero así arriesgándome yo no sé hacer esto, pero me lo voy a meter con toda y me voy a poner a estudiar, pero me arriesgo y aprovecho y aprendo. Como esto del teatro, por ejemplo, yo dije, bueno, yo no sé actuar, pero me lo voy a meter con toda y ahora tampoco es que sea el gran actor, pero aprendí un montón de cosas de eso. Y me pasó con la orquestación y me pasó desde la primera vez que me llamaron para, no sé, ¿me haces unos arreglos? ¿No? Y yo nunca había hecho arreglos, pero de una, me interesa hacer arreglos, pues yo veo cómo hago para hacerte un arreglo, ¿no? Pero conozco mucha gente que a veces no se anima. No, me llamaron tal cosa, pero es que yo no sé hacer eso. Y yo, pero acepte, o sea, tiene tiempo para hacerlo y aprende haciéndolo, ¿no? Y si la embarra, pues uno no es médico y no va a matar a nadie. Total, ¿no? obvio. Uno se puede arriesgar a componer una canción y ya, no pasa nada. Pero pues sí puede abrírsele un camino muy interesante con eso. Bueno, por último, usted va a sacar disco pronto, va a sacar un disco con Victoria Sur. Sí. Bueno, dentro de las 1000 cosas que tiene, que está bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Mejor que se vengan cositas, es mejor que haya cositas. Sí, y una de las claro. cositas que hay es, bueno, usted tiene un disco que va a sacar con Victoria Sur. Hábleme del disco.
Sí, este es uno de los proyectos que yo tengo en este momento. Con Victoria nos conocimos hace bastante tiempo ya, como desde el 2007 nos conocemos, ya casi 20 años, wow, qué loco. Y empezamos a colaborar, yo le produje un disco a Victoria en un momento, y desde ese momento ya empezamos a colaborar, y de repente, no sé si por pandemia, de esta necesidad como de reducir formatos para poder viajar más fácil, para tener más recursos, etcétera, decidimos hacer como este proyecto de cámara, de piano y voz. Digamos, tanto Victoria como yo siempre hemos tenido muchos intereses dentro de la música. Ella también, ¿no?, ha transitado por el pop y por el rock y por la fusión de bambú con no sé qué, y estuvo en la música andina mucho tiempo, y es cantautora, canciones infantiles, y a mí me ha pasado lo mismo. Yo estoy también, tengo mil cosas, entonces digamos que en ese lugar nos hemos encontrado con ganas de hacer cosas, y a los dos nos interesa mucho la música latinoamericana. Entonces hicimos este proyecto de música latinoamericana, básicamente, pero donde es piano y dos voces. A veces ella canta sola, a veces cantamos los dos. A veces yo hago beatbox en el proyecto mientras ella canta. Hay una en que ella se mete en las cuerdas del piano y toca mientras yo canto otra cosa. O sea, es un proyecto también que tiene mucha experimentación dentro de muchas canciones icónicas de muchas compositoras, sobre todo mujeres, de Latinoamérica. Entonces tenemos cosas de Cuba, de Argentina, de varias regiones de Colombia, de Brasil, de Chile, de un montón de lugares, pero con arreglos más modernos. Digamos, hay cosas más yaceras, minimalistas, y algunas canciones originales que hemos compuesto casi que para el proyecto. Entonces, el año pasado estuvimos girando con el Banco de la República, como por 10 ciudades por todo Colombia, que pues fue un entrenamiento, y dijimos, ya que tenemos todo esto tan armado, pues grabemos, ¿no? Claro. Tenemos que grabar esto. Y nos fuimos a la Luis Ángel Arango y lo grabamos en vivo. Ah, wow, qué chévere. Sí, y que es muy chévere porque pues es un auditorio con unas condiciones acústicas impresionantes, con uno de los mejores pianos seguramente que hay en Colombia. Entonces en ningún estudio íbamos a encontrar esas condiciones para un proyecto que está tan afilado que se puede grabar de esa manera sin tener que editar mucho, porque pues ahí todo se mete por todos lados, entonces no es que se pueda afinar mucha cosa ni se puede editar casi nada. Que eso también lo hace muy bonito porque es la manera en que se grababa antes. Que no se puede hacer tampoco con tanta gente eso, ¿no? Digamos, con cantantes no hay muchos que puedan grabar tan afinados para que no haya que tunearlos después en estudio, ¿no? Eso me ha pasado con pocos cantantes que logren hacer eso. Pues la leyenda es que son muy, muy pocos. Claro, sí, son muy pocos. Yo, digamos, pues así cantantes cercanos con los que he trabajado, Victoria, Marta Gómez, que grabamos sinfónico en vivo con ella, cantando en vivo, y que uno dice, alguien desafinado, pues daña una toma de 36 músicos, entonces pues no se puede, ¿no? Pues, claro. Entonces fue muy interesante, está quedando buenísimo el disco. Entonces la idea es presentarlo el otro año, y ojalá girar todo lo que podamos con ese nuevo trabajo. Bueno, pues qué bueno, pues nada, ojalá salgan más cosas, más funciones de La Peor Cantante del Siglo. Sí, también. Si pueden ir hoy sábado a ver la última función en Casa E, en el Arlequín, está muy chévere la obra, para que vayan a verla. Eso es en el Parkway con 41, para que se animen a ir entonces a la última función por ahora de La Peor Cantante del Siglo. Nico, muchísimas gracias por venir. Gracias acá por la invitación, buenísimo. Gracias. Tu cuerpo se mueve con la música de Ciudad Estéreo. Ciudad Estéreo. Antes de ir a nuestra segunda entrevista, vámonos con las voces de nuestras alianzas principales, alianzas internas de la Secretaría de Cultura, de voces que nos traen las recomendaciones y las noticias de lo que está ocurriendo en Bogotá. Vamos a empezar con Juan Diego Bernal, voz del Sistema de Distritos Creativos de Bogotá. Adelante, estimado Juan Diego. Hola, mi nombre es Juan Diego Bernal y esta es la oferta cultural y creativa de la semana que no te puedes perder. Este 3, 4 y 5 de octubre te invitamos al Festival de la 34, una celebración cultural que se realiza en torno a la calle 34, una vía icónica del Distrito Creativo Teusaquillo. Este evento busca activar al territorio a través de expresiones culturales diversas, visibilizar a los agentes del sector y promover el uso creativo del espacio público. Y el 10 de octubre te invitamos a Activa tu Distrito Creativo, feria y concierto en alianza con La Fuga,
en el Parque Santander, de 3 a 9 de la noche en el Distrito Creativo La Candelaria Santa Fe. Se llevará a cabo una feria cultural acompañada de un concierto al aire libre. ¿Y tú, ya tienes parche para esta oferta cultural y creativa? Te esperamos. Continuamos con Elency Góngora. Ella nos trae los recomendados y las noticias del CEFE Chapinero, Centro de la Felicidad de Chapinero, que todos los días trae alguno de sus 11 pisos, alguna cosa maravillosa y muy interesante para descubrir. Adelante, querida Elency. Gracias, Santiago y gente de Cultura Bogotá. Soy Elency Góngora y les hablo desde este lugar donde cada semana se respira cultura, movimiento y alegría, el Centro Felicidad Chapinero. Aquí somos felices y lo celebramos juntas todos los días. Esta semana tenemos un montón de razones para encontrarnos, mover el cuerpo, aprender algo nuevo o simplemente compartir un buen momento. Este domingo, por ejemplo, arrancamos con toda la energía en las clases de karate. Un espacio para fortalecer el cuerpo y la mente, sin importar la experiencia que tengas. A las 10 de la mañana tendremos una sesión para adultos y a las 11 el turno será para niñas y niños que quieran explorar esta disciplina desde el juego, el enfoque y la autoconfianza. Y si lo tuyo es el movimiento suave y consciente, ya sabes que los miércoles y los viernes a las 5:30 de la tarde puedes venir a nuestras clases de yoga, abiertas para todo público. Recuerda traer tu mat y revisa en nuestras redes sociales cuál será el salón de esta semana. Hablando de energía, el jueves 9 de octubre vuelve la zona Knockout, nuestra clase de boxeo recreativo, perfecta para quienes quieren liberar tensiones, aprender técnica y ejercitar todo el cuerpo. Solo necesitas inscribirte y traer tus guantes. Lo demás corre por cuenta nuestra. Y ahora todos los viernes nos vamos con rumba recreativa en la mañana y por la tarde las divertidísimas clases de salsa y merengue con el equipo de IDARTES. Mueve el cuerpo, déjate llevar por la música y súmate a esta fiesta que será todos los viernes para todas las edades. El sábado 11 de octubre además tendremos un conversatorio muy especial con el colectivo Vértigo Graffiti, Santiago Castro y Camilo Fidel López, donde hablaremos sobre el arte urbano y el origen de la emblemática obra El Beso de los Invisibles, una conversación sobre ciudad, memoria y creación que no te puedes perder. Y por supuesto siguen activas nuestras exposiciones. Por un lado, Imaginarios Urbanos, inspirada en la mirada del pensador Armando Silva. Y por otro lado, en el marco de la Bienal de Arte y Ciudad Vogue 25, tenemos la exposición Rate My Setup, una muestra inmersiva en formato de videojuego 3D que reimagina la ciudad y nuestras formas de habitar desde el arte, la tecnología y la estética digital. Esta semana además tendremos una visita guiada especial el viernes 10 de octubre a las 4 de la tarde. Ven y vive la exposición desde adentro, con joystick en mano. Antes de despedirme, quiero recordarles algo muy especial. Este mes de octubre cumplimos 1 año desde que abrimos las puertas del Centro Felicidad Chapinero. Y por esto, el viernes 17 y el sábado 18 de octubre celebraremos por todo lo alto, con talleres, música, fiesta, arte y muchas sorpresas. Desde ya les decimos, reserven estas fechas, porque será una celebración que no se pueden perder. Y como siempre, toda la información detallada, los formularios de inscripción y las novedades las van a encontrar en nuestro Instagram como @cefechapinero y en nuestro micrositio web culturarecreacionydeporte.gov.co/Centro Felicidad Chapinero. Nos reencontramos la próxima semana y hasta entonces, que no se les olvide, aquí somos felices. Y ahora nos vamos con David Rocha, sin quien no existiría este podcast, y nos trae los recomendados y las noticias de la red de bibliotecas públicas de Bogotá, Biblored, y también de su emisora, Leo Radio, la emisora cultural de Bogotá. Adelante, querido David. Hola Santiago, claro que sí, tenemos varios recomendados en este podcast Cultura Bogotá de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá. Y es que les recomiendo la exposición Juguemos en el Bosque, una exposición sobre literatura infantil y juvenil colombiana que llega a las bibliotecas públicas de Bogotá. Desde el pasado 20 de agosto empezó esta
exposición y va hasta el próximo 16 de diciembre, porque las bibliotecas públicas Julio Mario Santo Domingo, Manuel Zapata Olivella, El Tintal, El Mirador, Virgilio Barco son sedes de esta exposición, que es un recorrido por la literatura infantil y juvenil colombiana que invita a descubrir los mundos, emociones e historias que han acompañado a las infancias del país. Esta es una invitación a recorrer las historias, los autores y las ilustraciones que han dado forma a los mundos de niños, niñas y jóvenes en Colombia, bajo la mirada curatorial de Beatriz Elena Robledo. Una muestra que abre la puerta a una expedición por la sensibilidad y la imaginación y la memoria. Por otro lado, les recomendamos un nuevo podcast de Biblored, se llama Diálogos Locales. Biblored y Leo Radio, la emisora cultural de Bogotá, estrenan este podcast, que es un espacio de conversación para escuchar las voces de líderes y lideresas culturales que participaron en el encuentro Ciudades y Culturas de Iberoamérica, que tuvo a la Biblioteca Pública Virgilio Barco como una de las sedes el pasado 20 de septiembre. Este acontecimiento reunió a representantes de 22 países, recordemos, y varias regiones de Colombia con el propósito de trazar futuros comunes desde la cultura. Y ya lo saben, pueden escuchar a Leo Radio, la emisora cultural de Bogotá y de la red de bibliotecas públicas en www.biblored.gov.co. Ciudad Estéreo. Chao, Santiago. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas, y nosotros seguimos y tenemos una entrevista muy interesante porque resulta que salió un libro que es un mapa y es una historia y es una especie de infográfico sobre el reggaetón. Es un libro muy interesante y pues bueno, tengo también el privilegio de conocer y poderle decir que es mi amiga a la autora de este libro, y por eso le pedí que nos diera una entrevista para que podamos hablar de música. Y pues en Latinoamérica ya no se puede hablar nunca jamás de la música sin el perreo. Entonces esta es nuestra entrevista con Andrea Yepes Cuartas. Mi nombre es Andrea Yepes Cuartas y soy periodista. ¿Cómo surgió, cómo nació la idea de hacer el libro sobre reggaetón? Pues yo hice un artículo para la revista ahora extinta Don Juan en el 2018 que se llamó La máquina de hacer reggaetón, que era una historia, pues un reportaje que hice con el fotógrafo Santiago Marzola sobre pues la industria que había acá del reggaetón y cómo empezó. Y ese artículo lo leyó una editora de Penguin Random House, que es la editorial, pues, o la casa editorial que publica el libro, y en un consejo como que salió la idea de hacer un libro de reggaetón y ella pasó este texto o me recomendó. Y ellos fueron quienes me propusieron construir este proyecto. ¿Cómo lo pensaste? ¿Es el artículo sobre la industria del reggaetón en Medellín como un seguimiento, ¿no?, de años a cómo funcionaba el reggaetón en Medellín? Necesariamente te lleva a mirar un poco más amplio, ¿no? Cuando nosotros hablamos, es decir, Colombia es uno de los países centro, y más exactamente Medellín es uno de los centros mundiales del reggaetón, como no uno de los nodos en donde esto funciona, pero el reggaetón es mucho más grande. ¿Cómo ha sido el proceso tuyo observando el reggaetón? Pues yo empecé a escuchar reggaetón chiquita, como bajando canciones en Ares, pues como pidiendo CDs de reggaetón, pasándomelo con gente, pues como la música, desde que era pequeña, y seguí escuchando reggaetón mucho tiempo y tal vez no me había dado cuenta del todo, pero pues yo tengo como un hiperfoco, como que un poco las cosas que me interesan demasiado, entonces claro, siempre me gustaba intentar escuchar toda la música que pues como que me llegaba, por lo menos sí, escucharla, ¿cierto? Y saber quién era quién, y me interesó de alguna manera quiénes eran los productores, como de manera muy tranquila tal vez, como sí, como de ver TikToks, digamos, en ese momento eran pues otras cosas, pero hacía preguntas y eso me creó como un mapa en el cerebro que yo nunca había realmente asentado en ningún lugar, pero que me permitía saber por lo menos a quién hacerle las preguntas que tenía. Entonces siento que siempre tuve como una pulsión más o menos periodística respecto a la música, pero como que nunca le di mi atención en ese sentido, entonces nunca la senté, nunca la escribí, nunca nada, hasta que llegó pues el libro. ¿Por qué es tan poco frecuente que haya libros sobre reggaetón? Debe haber muchos más de los que yo tengo en mi cabeza, pero yo de verdad puedo recordar
pucha, uno. En este momento que estoy pensando, puedo pensar en un libro más sobre el reggaetón. Seguramente, obviamente, muchos más, pero no me parece que sean muy conocidos, porque no parece estar tan documentado, o yo estoy equivocado y está súper documentado el reggaetón. Pues hay varios libros y obviamente hay mucho periodismo. Hay un libro que salió, el último que yo sé que salió, se llama Reggaetón Religión, de una chica chilena, creo que se llama Camila Gutiérrez, que es también intentando hacer pues un ejercicio muy narrativo, lleno de muchas escenas sobre reggaetón y sobre escuchar reggaetón y sobre los contextos del reggaetón. Hay otro del editor de Billboard, Pablito Wilson, también como Ujú. una historia del reggaetón. Hay otro de MIT que es un poco más, de Duke Press, perdón, que es un poco más académico. Y ahora va a salir uno sobre, hay uno que se llama Remixing, va a salir otro sobre Bad Bunny. Bueno, como que sí hay una pequeña camada de gente que ha hecho el libro sobre reggaetón. Yo creo que cada vez tal vez se van a volver más comunes porque cada vez es más indudable que es un género que en español conquistó la esfera del pop y eso pues no había pasado tal vez de esta manera como tan Bad Bunny en el Super Bowl, ¿sabes? Como que siento que ya es indudable que cualquiera que mires como bueno, acá tiene que haber algo más que mala música, que es un poco lo que han dicho muchas veces, porque mira toda la gente que está uniendo y mira también otras posibilidades que se abren ahí, así sean escasas, así sea que la mayor cantidad de música siga hablando de unos temas que para mucha gente son repetitivos, pero sin duda, pues ahí también hay como un montón de información y de gente haciendo cosas muy hermosas y cosas como muy simbólicas en un momento donde cada vez es más difícil decir algo como por toda la información que hay e incluso por toda la música que hay. Pues Andrés, que precisamente un poco como se observa es, por un lado, sí creo que la mirada frente al reggaetón está necesariamente partida en varias partes, pero sobre todo en dos partes. Por un lado, se la ha criticado tanto, ¿no? Como desde el rock y desde el pop más tradicional, más convencional. Se la ha criticado muchas veces desde la música tropical, entonces los salseros, ¿no? Entonces le dan durísimo al reggaetón, que porque el reggaetón es tan simple y el dembow pues, no es un golpe complejo como el de la salsa y no requiere orquestas enteras, sino basta con un DJ y alguien que cante. Entonces, bueno, existe, ¿no? Como una crítica constante al reggaetón que ha hecho que para mucha gente el reggaetón se vuelva una identidad aún más sólida, ¿no? Como una identidad mucho más callejera, mucho más urbana, mucho más popular y eso lo ha agarrado mucha gente por el lado, después de mucho tiempo, ¿no? Dejándolo fermentar, porque es que el reggaetón ya tiene más o menos 25 años y dejándolo fermentar es mucha gente lo ha cogido por el lado como de la resistencia, ¿no? Como entonces ahora no, el reggaetón es una expresión popular, musical, pero al mismo tiempo pues está el otro lado que es el lado más evidente que pues es el reggaetón, es una industria multimillonaria que produce multimillonarios de 20 y pico de años y que repite los temas. Yo no sé si existe autoridad moral de parte de ningún tipo de música para quejarse por los temas de nada. Pues yo creo que las canciones de rock son 70% sobre lo mismo. Y yo creo que eso le pasa a los géneros en general. Muy pocos géneros dedican su vida o dedican su ejercicio a explorar distintos temas de los cuales hablar, sino que son un medio de expresión. O cómo lo ves, porque existe, no sé, me parece que ha habido como una apertura cultural al reggaetón después de muchísimos años de resistencia al reggaetón por parte como de lo cultural o lo convencionalmente cultural, la industria editorial, las revistas, me parece que mucho nos demoramos en empezar a observar y durante mucho tiempo hubo gente que se dedicó más como a gozar del reggaetón en vez de documentarlo. Esto no es bueno ni malo, pero ¿cómo es para ti ese proceso? Que también tal vez uno sí lo estuvo, lo que pues, o sea, mi experiencia es como que a través de ese disfrute fue que yo logré ahora documentarlo de la manera en la que lo hice. Como que tal vez no tenía esto en ningún Word,
pero me había atravesado tanto el cuerpo y me había atravesado tanto la escucha y las ficciones y el deseo y como que me había dejado permear tanto por esa música que creo que pude de manera muy simple encontrar unos puntos que conectaran a otros. Como que luego la escritura fue difícil, pero la forma en la que el sonido se va conectando y crea su propia historia es muy sencilla de ver cuando uno se ha como fumado eso tanto como yo, o sea, es que a mí me gusta demasiado y yo creo que cuando uno lo hace desde el disfrute también tiene otras cosas para decir, ¿cierto? Como que sí, no sé del todo si estoy respondiendo a tu pregunta, pero fue como lo que pensé, sobre todo con esas últimas ideas que nombraste. Sí, no, pues, es que lo entiendo bien precisamente ahí desde el disfrute. Creo que, bueno, ahora que me cuentas que la escritura fue difícil, la lectura es fácil y es una lectura que va entre la literatura y la infografía. Eso para mí es seña de que hay un mapa que estaba muy a la mano. No, ese Ujú. proceso de mapeo no te costó tanto. Mira, pegué unas hojas, o sea, como que hice un primer índice. Cuando me dijeron, listo, este libro, y yo dije, listo, lo hago, yo leí los libros que son los que te nombré al principio y otros artículos en internet y algunos podcasts, como que me di un tiempo de solo consumir cosas, como sin tomar ninguna decisión respecto al índice. Y después de eso hice una especie de índice, como que pegué unas hojas en la cocina, hice como una primera segmentación que era como qué es el reggaetón, el sonido, cuál es la mezcla de caja y bombo que hay ahí, o cuáles son los artistas que no me pueden faltar, así. Luego Puerto Rico, Panamá, Puerto Rico, Medellín, más tarde entró como toda esta onda de Nueva York y Estados Unidos que yo no había como tenido tan mapeada al principio y tenía otra que era más como otros sonidos, como de neoperreo, reggaetón mexa, reggaetón cubano, cosas que se me habían ocurrido así, que yo eso ya lo tenía un poco adentro, más toda esa lectura que hice, como que así se construyó y yo tenía como esas hojas en la cocina, iba escuchando música, iba escuchando podcast y así, y los iba metiendo, o sea, como que hice un gran cerebro en Word, por decirlo de alguna manera, hice un índice muy grande con los temas y le fue indexando como todo lo que encontraba en esta bibliografía y así la fui organizando. Entonces se creó como un gran libro como de 400 páginas o 300, no me acuerdo, como con esas citas que fueron como la base, como con un podcast muy teso que se llama Loud, que es de la historia del reggaetón, con estos libros, etcétera. Y entonces así fui como alimentando ese mapa y todo lo que escuchaba y todo, yo, o sea, yo dejé de escuchar cualquier otra cosa, pues como que yo me fui, traté de ir a más fiestas de reggaetón, pues como que me fui a Puerto Rico, como que me la tomé muy en serio, hasta en la medida de mis posibilidades, pues porque tenía igual que hacer otras cosas. Y así fue, o sea, como que creé el mapa de esa manera y así fue que fue saliendo el libro y yo, porque yo realmente lo escribí muy en orden, como que yo sí me sé, el capítulo de Bad Bunny, por supuesto, vino después, lo escribí este año, pero yo empecé cuando dice que es el reggaetón, pues como que empecé ahí y terminé escribiendo de Arca, que cierra el libro. Como que no fue un proceso como... Luego tal vez sí metía datos que encontraba y así, pero fue un libro escrito en orden, pues. ¿Cuál es el punto en donde, o cuál es el álbum o cuáles son los álbumes fundacionales del reggaetón? Si uno dice, ok, aquí termina el reggae en español panameño y aquí empieza el reggaetón, ¿cuál es esa línea? ¿Cuándo es? Pues, bueno, es una gran pregunta porque la verdad yo siento que como o sea, la música es un proceso, ¿cierto? Entonces yo podría identificar como unos cuantos que trazan como un pedazo del tiempo, por decirlo de alguna manera, porque yo pienso que si uno escucha Playero 34, por ejemplo, Playero 36, sobre todo, uno ya escucha como un proto reggaetón, por decirlo de alguna manera, uno ya escucha reggaetón ahí. Entonces para mí empieza ahí, pero luego cuando o sea, cuando ya empiezas a decir, ah, bueno, pero es que esto ya entonces se hace mucho más digitalmente, entonces ya habría que hablar como de Sandunguero de Blas, que ya es más entrando en los 2000 porque Playero es de los 90. Me parece crucial el Avallarde porque también
inauguró una línea que ahora estamos volviendo, por ejemplo, a ver con un poquito más de fuerza con Debí tirar más fotos de Bad Bunny. O sea, como que siento que alrededor de cuando se acababa la década de los 90 y empezaban los 2000 sucedieron las cosas más interesantes que fueron los que inauguraron, por decirlo, como, como esos mundos de ficción que narra el reggaetón, como que todos sucedieron ahí de alguna manera, como que uno casi todas las canciones que hoy escucha le puede trazar líneas que van hacia ese fragmento como del tiempo. ¿Qué pasa últimamente con el reggaetón? Es decir, ¿qué pasa que, por ejemplo, en Tropicoqueta y en Debí tirar más fotos, empiezan a aparecer un montón de ritmos más, ¿no? Y esto pues no es solamente exclusivo de Bad Bunny y Karol G. Rosalía saca Despechada, que es un merengue. J Balvin ha hecho también canciones que pasan del reggaetón convencional, del dembow y exploran como otros sonidos, y no me refiero a sonidos adyacentes como el trap y el hip hop. Y Ryan Castro tiene a veces golpecitos como de parrandera. ¿Qué pasa con el reggaetón que ahora como que está siendo reggaetón y al mismo tiempo está haciendo un montón de géneros a la vez? ¿Será que es una cosa como de como un sentimiento de responsabilidad de representación de la música latinoamericana? ¿Será que los músicos y los productores se van sintiendo aburridos? ¿Esto es algo que se haya visto antes? ¿Por qué el reggaetón ahora aparece tantos géneros a la vez? Pues yo pienso que es que inicia con el mismo reggaetón, o sea, el reggaetón es una unión de cuando se empieza, tiene el gesto de hacer reggae, pero en español. Eso es lo que termina llegando a Nueva York y luego a Puerto Rico. O sea, como que eso fue un impulso que necesitaba el reggaetón, pero por supuesto también los que estaban haciendo era rap en español, o sea, como Vico C, Daddy Yankee, Baby Rasta de Gringo, que dijeron como, ah, bueno, se puede rapear en español para que todo el mundo lo entienda y para narrar también como sus propias cosas, pero ya lo que hacía era, o sea, es decir, ese sonido nace igual de una pica, o sea, de picar otros sonidos y otros gestos que venían de otros géneros. Así sucede pues gran parte de la música. Y yo pienso que, pues como que lo que pasa ahora es que también nos damos cuenta que primero es un sonido muy simple que puede mezclarse muy fácilmente con otras cosas, que llega a una esfera pop y se diluye, ¿cierto? Como que, y que igual el gesto, como que hace rato también los géneros nos vienen diciendo como, bueno, tal vez lo que nosotros creamos o inauguramos cuando sucedemos es como unos estadios donde muchos sonidos pueden estar ahí y pues gran parte de la población los reconoce con una etiqueta, ¿cierto? Pero no significa que estén limitados a hacer solo eso, es como adyacente, pueden crecer otras cosas, pueden sonar otras cosas y de alguna manera sigue siendo reggaetón, sigue perteneciendo a una esfera y eso le ha dado mucha libertad y también creo que comercialmente han pasado otras cosas, por ejemplo en el 2016 cuando salió Esclava Remix y se inauguró con eso, por ejemplo, una gran temporada de trap que muchos reggaetoneros dejaron de hacer reggaetón y empezaron a hacer trap, otros pues lo incluyeron como con mucho más protagonismo pues en carreras donde ya se venía escuchando algo más oscuro y el sonido viró un poco hacia allá un tiempo y eso lo refrescó de alguna manera, pero pues el reggaetón persiste. Hay una historia que yo cuento literal siempre y es en este álbum de Bad Bunny de Nadie sabe lo que va a pasar mañana, que él hace un álbum de trap completo menos un tema, que fue el tema que finalmente pegó, que es Perro Negro, y que era con Feid, pues, y que es el único perreo del álbum. Entonces yo siento como que eso nos dice que es como, bueno, listo, ok, hay otros géneros sucediendo aquí, pero hay ciertas esferas donde existe la posibilidad de que suene trap ahí, de que suene ahora estos sonidos más autóctonos de Puerto Rico, de Colombia y de otros, todas las regiones de América Latina sobre todo, pues como que llegaron por ahí de alguna manera, como por el sonido del dembow. Entonces sí, pues como que es un poco la visión que intenta dejar ahí como el libro, que no es tanto como, ah, es que solo puede sonar así, no, sino que lo que inauguran esos sonidos son unos estadios donde muchas cosas pueden suceder. Todos los géneros nos han dado eso, o sea, no, ningún rockero ha hecho solo, sí, o sea, es decir, en la mayoría sí, pero sobre todo en los últimos tiempos, pues nadie ha hecho un solo género y ya, o sea, ¿quién?
No, totalmente. Y el rock es, pues el rock es en sí mismo, ¿no? Es fusión y es de la mejor y la peor manera posible robo. Pues porque digo, el rock lo agarró la gente blanca y lo popularizó por encima del trabajo que ya había hecho la gente negra en Estados Unidos. No, de acuerdo. Creo que es simplemente pensando en cómo cuando uno se acerca al reggaetón de ahora es tan distinto al primer reggaetón, pero la gente muchas veces se refiere al género como si fuera una cosa monolítica. No es su merced, Ya. simplemente la gente como que habla de reggaetón y la gente desecha el reggaetón por reggaetón de plano, como que, no sé, como la gente que es como muy aficionada a los cineclubes y decide que no va a películas donde salga tal o cual actor porque le parece que las películas donde sale tal o cual actor son necesariamente malas. Creo que si algo conserva la etiqueta de reggaetón, tienden a desecharlo, a despreciarlo cuando hay un montón de cosas que están pasando dentro del reggaetón, como que no es una unidad sellada, cerrada, inmodificable. No, total. O sea, es móvil, está viva, además, como que también hay una noción que es como, el reggaetón es el que hizo Daddy Yankee, Don Omar, y es como, no, 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 ¿cómo así? O sea, están pasando cosas muy interesantes en este momento que lo transforman también, ¿cierto? Que es que hay un tema, pues a mí Motomami de Rosalía, por eso también me parece tan importante, porque ella mostró que también lo había hecho Arca con Kick 2 y por eso así cierra el libro, que son como gente que está en unos lugares mucho más alternativos del sonido, tal vez, pues o por lo menos en sus inicios o cuando hicieron el gesto tanto como Tomami como con Kick 2 estaban en unos lugares de su carrera pues como donde eso impactó mucho, que ellos cogieran el sonido del dembow y lo picaran tanto y lo torcieran y lo volvieran muy minimal y luego muy estallado y como decir, es que puede existir, puedo simplemente tomar un poco de eso y luego un poco de muchas otras cosas y con eso crear un sonido que tal vez por el gesto de haber puesto un poquito de dembow le llega a la gente de otra manera, ¿cierto? De una manera mucho más suave, por decirlo de alguna manera, porque estamos muy acostumbrados a ese sonido. O por lo menos es como yo lo veo, tal vez porque yo estoy muy acostumbrada a ese sonido. Pero esa es un poco la belleza que yo encuentro también ahí, como que de alguna manera es un sonido que en la mayoría de los casos nos llega con mucha suavidad, pues como que es poca la resistencia que uno tiene que hacer para que se le pegue una canción, para que más o menos se guste, pues como que a todo el mundo le gusta por lo menos un perreo. A mí me gustaría entender qué hace que evolucione el tipo de personajes que existen en el reggaetón. Yo creo que existe una evolución muy clara en Colombia que está buscando, ¿no? Como en la industria en Medellín está buscando posicionar figuras y esas figuras van valiendo como por lo que traen de sus historias, pero son unas figuras mucho menos relacionadas con lo político. Mientras que creo que en Puerto Rico han explorado como toda la extensión de esas posibilidades. Y ya por fuera de ese pequeño eje Puerto Rico-Medellín, van haciendo cosas mucho más alternativas, ¿no? Por ejemplo, Sara Eve, que hacía cumbia, entonces hace lo que ella misma denomina reggaetón antifascista, ¿no? Como que empieza a utilizarse de otras maneras, pero esa evolución como entre el reggaetón el reggaetonero del comienzo y los reggaetoneros de ahora, ¿cómo se ha dado? ¿Ha sido una cosa de globalización del reggaetón? ¿Es porque hay más gente a la que le guste? ¿Es una decisión que toman desde los estudios? ¿Cómo funciona eso? Porque todo el mundo sospecha que detrás del reggaetón hay como una mesa gigantesca de productores, pero hay muchas cosas que parecen estar naciendo de forma orgánica también. Pues yo creo que como cualquier proyecto musical hay gente, es decir, tal vez sea muy obvia mi respuesta o muy torpe, pero igual, por más de que hayan decisiones de equipo y decisiones de disqueras y cosas pues tanto luminosas como turbias ahí, pues hay un gesto de alguien que quiso hacer música en un momento. Pues como que hay algunos pues que tienen un tránsito que sí es como muy escogido porque el papá es artista o cosas así, pero en general no es como que cogieron a un pelado repartiendo pizza y lo hicieron, o sea, es decir, no es una construcción tan total, hay un gesto ahí que es el germen y que tal vez entonces en mayor o menor medida esa visión se comprometa por hacer negocios con la industria, lo que sea, me hago entender, Sí. como que en todos, cuando uno va hasta el principio, hubo un gesto de voy a hacer música, así sea, voy a hacer música para ganar plata, pues que no importa por qué, ¿cierto?
pero dijeron, el camino que voy a escoger es la música y hay algo siempre muy poderoso ahí, pues como que hay algo siempre que, pues como que va a pervivir así, luego se esconda mucho debajo de mucho mercadeo, debajo de mucho maquillaje, debajo de mucho decisiones que se ven muy como ahí el color del año, entonces eso, entonces, o sea, como ya va a una fase pues como de que se transforma, pero hay un gesto, entonces yo creo que siempre hay una porción, hay unos artistas que comprometen mucho más de esa porción de su visión o porque lo necesitan para apoyar su visión que tal vez es un poco más tenue o porque pues se les da la gana, ¿cierto? Y hay otros que dicen como no, eso es lo que yo quiero decir y yo lo voy a decir así, o voy a escoger quién lo va a decir conmigo, que tal vez es por eso que yo arranco con Bad Bunny, porque yo creo que él es una persona que lo hace en mayor medida así, como que tiene algo para decir y lo dice de la manera en la que él cree mejor y se rodea de las personas que él cree mejor y con las que empezó, entonces digamos conserva más porción como de no maquillaje, pues, por decirlo de alguna manera. El fenómeno de Bad Bunny un poco tiene que ver con autonomía artística, ¿sí? Pues sí, yo creo que el hecho de que él sea un artista independiente, pues o que esté con rimas, que es su disquera, pero pues es un artista independiente, pues como de grandes disqueras, le da mucha libertad. Y pues él tiene el mismo equipo, su director creativo es su mejor amigo, trabaja con sus hermanos, pues como que viaja con su familia, puede estar muy romantizado también, pero como que hay algo que en lo que se nota que ocupa su tiempo es como en parchar, en ser, y cuando las cosas suceden así, pues yo siento que hay más como, ah, bueno, este mantiene esto para decir, ¿cierto? Eso no pasa siempre, y en el reggaetón no pasa siempre, entonces, pues sí. ¿Qué pasa con la participación femenina? Es decir, ¿por qué sigue siendo tan minoritaria en comparación a la participación femenina del reggaetón? Y siento que esto se ha hablado un montón, no, pero sigue pasando que pese a tener como figuras muy grandes, todavía la gran mayoría son hombres. ¿Eso es necesario solucionarlo? ¿No es necesario solucionarlo? ¿Es una cosa de hábitos de consumo? ¿No? ¿Cómo lo observas tú? Sí, yo creo que hay que hacerlo más consciente, ¿cierto? Como que, pues yo me he hecho la pregunta, mira, es la primera vez que yo hago algo, pues yo llevo muchos años escribiendo, haciendo proyectos y cosas muy diversas, y es la primera vez que yo me pienso como una mujer haciendo algo en una industria. O sea, como que es la primera vez que yo digo, pucha, tal vez sí hay un gesto ahí muy distinto el hecho de que lo esté narrando yo, que soy mujer porque uno sí está pues constantemente muy rodeado de muchos hombres cuando trabajas cerca como o tienes que buscar una entrevista o lo que sea. Pero también creo que pues sí ha cambiado, o sea, sí ha Mm. cambiado, que hay más mujeres en ciertos lugares, pero sigue, o sea, sigue como de alguna manera esperándose que eso se arregle solo y es como, no, pues si quieres que se arregle, tenés que contratar mujeres, tenés que contratar minorías, tenés que dar esa conversación y hacerlo de manera muy literal y no tener que contar por debajo. Pues no sé, o sea, como que creo que hay que como rodearse también de más diversidad, porque la industria musical igual funciona muy así, o sea, como que vos sos muy teso en tu trabajo, yo me rodeo por vos, pero también se habla mucho de cómo en grandes y pequeñas esferas es como que tanto vos disfrutás de estar en la compañía del otro, que tanto vos porque es una industria mucho de parchar también, pues no hay que, como que es una industria hecha por fiesta, para fiesta, pues como que suceden muchas cosas también en entornos así, y el hecho de que entonces te estés rodando, que se note en tus equipos que te estás rodando de gente diversa, pero se nota en muchos de estos equipos que se están rodando, pues pues mucha hegemonía, pues por decirlo de alguna manera. Entonces creo que hay que hacer, pues porque yo no sé cómo más hacerlo también, ¿cierto? Como que no creo que eso naturalmente suceda, como que ya tenemos una realidad muy sintética como para esperar que, ay, sí, en algún momento todo va a ser mucho más paritario, pues no sé. Por penúltimo, quisiera saber, y siendo este, siendo este podcast Cultura Bogotá,
Ajá. Quisiera saber cómo ves tú a Bogotá dentro de ese mapa. Es decir, ¿cuál es el papel? ¿Ha cumplido alguno? La respuesta puede ser ninguno y va a estar perfecto, pero digo, ¿cómo ves tú a Bogotá teniendo como ese mapa abierto de la historia del reggaetón? Pues mira, siento que no tengo como nada, o sea, respecto a la industria como los artistas sobre todo, no estoy tan mapeada como de Bogotá. Sé que están sucediendo cosas nuevas, pero sobre todo me impacta mucho como venue. Yo estuve en Bogotá este fin de semana y estaba Omar Courtz en el Movistar Arena, que es un reggaetonero de Puerto Rico, que es grande, pero es como igual para llenar un Movistar Arena, es como wow. También sonidos más alternativos, ahora viene Latin Mafia, Rusowski, e igual son venues grandes, cada vez hay, digamos, una porción más grande como para el reggaetón o el trap, o así en el Estéreo Picnic. Entonces me impacta mucho que la gente sí pues como que lo incluya tanto en su compra de boletas y que la gente en serio en Bogotá se escucha mucho, mucho reggaetón y creo que es una plaza ahí como, pues no sé, Ryan Castro ha dicho que es una plaza impresionante, que la energía de la gente allá es espectacular y llenan un montón de fechas, entonces no sé, como que hay una relación con la música en vivo que tal vez no se había explorado de manera tan amplia o tan constante, o por lo menos yo no lo había visto así y ahora veo que es como, o sea, llena la agenda, uno podría escuchar solo reggaetón y solo vivir de escuchar música en vivo en reggaetón y la logra. Y yo no sé si Medellín puede decir lo mismo a veces. Tal vez sí la fiesta, pero conciertos y eso, pues tampoco hay todo el tiempo. O sea, Omar Courtz fue allá, Mora fue allá, y eso me parece, pues, como impactante. Sí, 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 sí. Sí, mi impresión es que nos hacemos los que no muchas veces, ¿no? Como que siento que la industria musical en Bogotá sigue siendo como muy irónica y muy sarcástica frente al reggaetón y en general frente a lo tropical, pero uno deja eso ahí y la gente se lo come de completico. Sí, pues y también dejar, pues no sé, como que el mundo sucede mucho más allá pues de X y de las redes sociales, pues como que igual uno está en unas burbujas, entonces uno dice como que, ah, bueno, tal vez estoy en una burbuja donde está visto de esta manera escuchar reggaetón o así, pero pues igual uno abre TikTok o uno va a una fiesta o uno escucha lo que ponen en la 13 o no, pues es como que, bueno, acá están habitando este sonido igual, o sea, como que no está sonando nada. Tal vez suenen más cosas, pero es que es una ciudad gigante, pues hay espacio para mucho. Tal vez el que va a ir a Massive Attack no va a ir a Latin Mafia, pues bueno, yo tengo amigos que van a ir a los dos, pero Yo creo que yo podría ir a ambos, pero sí, sí, total. pero no es, o sea, es decir, hay para todos, hay también el Sinfónico de Yandel, o sea, como podés habitarlo así, porque es Ujú. capital, entonces como que sí, pues como pienso en eso, como que hay un tema ahí bueno, tal vez no soy el público de, pero es que Bogotá te da todo, es que no tienes que escoger. Y pues la gente quiere buscar, ese es el tema también, como Mm. que, pues, no sé, como que, esta persona está tocando en el Movistar Arena este fin de semana, no sé quién. Pues, o sea, se nos olvida que finalmente para que alguien acceda a la música, lo único que tiene que hacer es que el nombre le aparezca, un beat le aparezca, un pedacito de una canción le aparezca, y de ahí entrar como a la ficción que ese artista propone, ¿cierto? Pero es lo único que necesitamos y cuando una ciudad todo el tiempo te está dando un montón de cosas, pues te enriqueces un montón y obviamente se crean, o sea, en Bogotá hay mucha gente para todo. Como que no hay, realmente el nicho existe en Bogotá, no lo sé, o sea, como que Sí. todo es muy masivo, o sea, el toque más random, igual llegan 70 personas, o sea, es una locura. La ficción que el artista propone, en el caso del reggaetón, la fricción que también propone el artista. También, por supuesto, espectacular. Pues bueno, André, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por concederme esta entrevista. Me alegra muchísimo ver que el libro va generando más y más y más y más ruido. Espero que eso, por supuesto, siga siendo así y que siga siendo un éxito. Para mí es muy interesante poder tener ese mapa abierto que yo, por ejemplo, nunca jamás me planteé.
y aprender un montón de música que yo hasta ahora solamente había sabido disfrutar y muy poco pensar con la cabeza. De verdad que está muy chévere y pues nada, felicitaciones. Gracias, Santi, por tus palabras, por el tiempo, me divertí. Buenísimo, entonces por acá nos veremos. Bueno, eso fue Cultura Bogotá. Recuerden siempre disfrutar de la música, recuerden siempre buscar nuevos espacios, celebrar que si de repente ustedes ven que se abre un café de jazz al lado de su casa y ustedes pues no son así como la audiencia más del jazz, igual carajo vayan. Vayan porque es que ese trago que ustedes se toman allá, ese café que ustedes se toman, esa oportunidad que ustedes se dan de conocer un nuevo café jazz es la subsistencia de un montón de personas que sueña todavía con tener una ciudad en donde haya más cafés jazz. Ese lugar a donde ustedes van a oír música en vivo, ese lugar donde ustedes van a apoyar a su banda favorita. Por favor, síganla apoyando y paguen por las boletas y acompañen a sus artistas y cómprenle sus discos porque es que la música es un trabajo que necesita de subsistencia y de nuevo, a la música se la protege disfrutándola. Ojalá no en una plataforma que financie tecnologías de guerra ni genocidios alrededor del mundo. Y en diciendo esto nos vamos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que pueden encontrar toda la información sobre el Pulso Cultural de Bogotá en www.culturarecreacionydeporte.gov.co, que pueden encontrar toda la información sobre la Bienal Internacional de Arte y Ciudad de Bogotá en www.bienalbogotá.com y toda la información sobre la red de bibliotecas públicas de Bogotá y la frecuencia de Leo Radio, la emisora cultural de Bogotá, en www.biblored.gov.co. Hasta luego y muchísimas gracias. Pero antes de irnos, lo de siempre. Este podcast es un servicio público. Este es un medio público que nosotros hacemos con el gusto de poder participar de una conversación en el cual tenemos un lugar. Este debería tener muchos más lugares, pero este es el nuestro y está bien. No cuesta un peso y no necesitamos plata. En cambio, sí necesitamos de ustedes que por favor nos ayuden a recomendar este podcast, a compartirlo, que posteen en sus historias, en Instagram, que posteen en TikTok, que posteen en Twitter, que nos lleven a los chats familiares, que nos posteen en WhatsApp, que nos dejen ahí y que nos permitan llegar a otros oídos, que hay mucha gente que tal vez está queriendo un medio que le hable sobre la agenda y que tenga algunas discusiones culturales. En la medida de nuestras posibilidades queremos seguirlo haciendo y vamos a seguirlo haciendo al menos mientras esté yo acá. Y eso necesita de voces y de recomendación y de oídos atentos. Entonces, por favor, si ustedes están oyendo este podcast y les parece que podemos contribuir en algo a la conversación o a enriquecer la vida de las personas, por favor, recomiéndennos. Si ustedes están en un chat familiar que está ávido de conocer la agenda cultural de Bogotá o las cosas que están pasando, pónganles este episodio. Si la plataforma donde ustedes están oyendo este podcast tiene la posibilidad de comentar, comenten. Y si tienen la posibilidad de calificar, califiquen. Ojalá bien, pero participen también como audiencia activa. Si les gusta este podcast Cultura Bogotá, nosotros aquí seguiremos. Entonces la próxima semana nos oímos con más cultura en Bogotá. Muchísimas gracias por su audiencia. La cuadra, la esquina, el parque, los vecinos, el barrio. Cuando lo hacemos juntos, todo resulta mejor. Soñar juntos, crear juntos, transformar y transformarnos. Eso es Barrios Vivos. Una apuesta por la solidaridad, la construcción de soluciones en conjunto, la convivencia creativa y la felicidad. Ya está. Cultura Bogotá está llegando a todas las localidades para ayudar a hacer realidad cientos de proyectos comunitarios únicos que transformarán barrio a barrio la vida cultural de la ciudad. Barrios Vivos, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Barrios Vivos. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. La cápsula está sonando en Ciudad Estéreo. Nuevo aire para la ciudad. Tenemos una ciudad, Ciudad Estéreo. Continuamos en la nota de la semana el Lab Fest, una fiesta para todos los públicos.
La agenda del LabFest 2025 está organizada en torno a enfoques que vinculan tradición, ciencia y comunidad. Patrimonio cotidiano. Biblioteca Pública Gabriel García Márquez El Tunal. Recorrido por las huellas del pasado que siguen presentes en la vida diaria. Desde la cerámica y la alfarería hasta la creación de tunjos con impresión 3D, las actividades invitan a reflexionar sobre cómo los saberes ancestrales dialogan con las herramientas actuales. Reconocimiento de los vínculos con vecinos humanos y no humanos. A través de la fabricación de papel, el bordado, el stencil y el dibujo, se explorarán las huellas que plantas, aves e insectos dejan en el territorio, en diálogo con tecnologías emergentes. Juegos cotidianos. Biblioteca Pública de Bosa. El juego como práctica cultural y pedagógica. La comunidad podrá construir juguetes con materiales reciclados, experimentar con frutas y verduras como insumo creativo o redescubrir juegos tradicionales mediados por inteligencia artificial. Remiendos cotidianos. Biblioteca Pública del Deportes C.F. Chapinero. Una programación que reivindica la reparación como acto creativo. Ropa, muñecos, bicicletas y utensilios domésticos se convierten en piezas de memoria compartida, integrando técnicas manuales, impresión 3D y reflexiones sobre el consumo responsable. Un día extraordinario en lo cotidiano. Biblioteca Pública Virgilio Barco. La propuesta es recorrer un día completo desde la mirada de la ciencia cotidiana. Preparar café, explorar el compost, observar aves o bordar con hilos conductores se transforman en experiencias de aprendizaje y asombro. Hackear la cotidianidad. Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo. Un espacio para desarmar y reconfigurar la rutina mediante talleres de escritura, bitácoras multimedia, poesía expandida y exploraciones artísticas que revelan nuevas formas de narrar lo diario. Bogotá, más cerca de ti, cuando sigues a Ciudad FM Estéreo, desde lo digital para la ciudad, la región y el mundo. Ciudad FM Estéreo, una propuesta de comunicación para la construcción de paz y defensa de los derechos humanos.